¿Se ha sentido perdido en medio de una temporada difícil? ¿Ha llegado a preguntarse dónde está Dios cuando el dolor pesa y las respuestas parecen no llegar? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey. Hoy iniciamos una nueva serie titulada Cuando Dios habla. Este pasaje trae gran esperanza porque Dios finalmente rompe el silencio y responde a Job. Sin embargo, su respuesta no es lo que uno podría esperar. En lugar de ofrecer explicaciones o justificaciones, Dios revela algo mucho más profundo: su grandeza, su soberanía y su fidelidad a través de la creación. Tome su Biblia y acompáñenos en este mensaje titulado Encontrando seguridad en su Creador Supremo. Un par de días atrás, un hermano de la iglesia me compartió un artículo titulado El hombre más afortunado o desafortunado del mundo. Usted decida. Y decía lo siguiente: un día frío de enero en 1962, un profesor de música llamado Franz Selak estaba viajando en tren a Dubrovnik, Croacia. El tren se descarriló y cayó en un río helado, matando a 17 pasajeros. Sin embargo, Selak logró nadar hasta la orilla con un brazo roto, golpes, traumas, pero feliz de estar con vida. Un año más tarde, en 1963, Selak estaba viajando en avión desde Zagreb a Rijeka cuando una puerta se voló y literalmente lo succionó, arrojándolo del avión en pleno vuelo. Un par de minutos más tarde, el avión se estrelló, matando a todos los pasajeros. Sin embargo, Selak despertó en un hospital habiendo caído sobre un pajar y solo sufriendo heridas menores. En 1966, él estaba andando en un autobús que, patinando sobre un poco de hielo, se salió de la autopista y cayó a un río. 4 personas murieron en el accidente, pero Selak sobrevivió. Ya desconfiando del transporte público, Selak empezó a usar su automóvil exclusivamente. Pero en 1970, cuando él estaba manejando, de repente el motor de su auto empezó a incendiarse. Selak logró salir del auto antes de que el fuego llegara al tanque de gasolina, provocando que el auto explotara y quedara envuelto en llamas. En 1973, un mal funcionamiento de la bomba de gasolina en su nuevo auto provocó que saliera fuego de los conductos de ventilación. Selak escapó ileso de esa también, aunque con un poco menos de cabello. Para ese entonces sus amigos lo empezaron a llamar el suertudo, y sin embargo ese no fue el final de sus peripecias. En 1996, Selak estaba manejando en una carretera montañosa cuando, mientras doblaba en una curva, vio que un camión venía directamente hacia él. Para evadir el camión, se salió de la carretera, cayendo por un precipicio. Pero mientras caía, fue expulsado del vehículo, ya que no llevaba el cinturón de seguridad puesto. Él quedó atrapado en un árbol, a salvo, mientras vio cómo su auto cayó por 90 metros y finalmente explotó al llegar al suelo. Y mientras leía esto pensé, nunca me metería en un auto con ese tipo. El 2004, a sus 75 años, Selak ya era un tanto famoso por sus historias. Lo contrataron para hacer un comercial para la marca Doritos en Australia. Él aceptó primero, pero luego se arrepintió. No quiso volar a Sydney para la filmación. ¿Cuál fue su razón? Él dijo que no quería seguir probando su suerte. No lo culpo. Si usted, querido oyente, hubiera vivido en la antigüedad, quizás no más de 300 años después de que el diluvio cubriera la tierra, creando un nuevo paisaje y formando un enorme registro de fósiles que deja en evidencia aquel catastrófico evento, usted habría conocido a un hombre llamado Job.
Su apodo pudo haber sido cualquier cosa excepto el suertudo. De hecho, él se ha convertido en un sinónimo del sufrimiento, el máximo ejemplo de mala suerte, por así decirlo. Y esto es aún más impresionante porque Job era un hombre justo, un seguidor devoto de Dios. Él adoraba a Dios constante, fiel y sinceramente. Y sin embargo, sin que Job lo supiera, Satanás había desafiado los motivos de su adoración a Dios. De hecho, Lucifer afirmaba que toda la humanidad solo adora a Dios porque Dios les paga con bendiciones. Así que Dios efectivamente dice: quita todas las bendiciones de la vida de Job y vas a ver que su fe es genuina. Y eso comenzó una serie de pruebas severas. Y Job no logró escapar de ninguna de estas pruebas milagrosamente. Tomó alrededor de 39 segundos para que los mensajeros le entregaran las aterradoras noticias de que él acababa de perder a todos sus hijos, todas sus posesiones. Y no pasó mucho tiempo hasta que Job perdió también el ánimo de parte de su esposa, su propia salud, siendo plagado de enfermedades y dolores que incluían fiebre, llagas, diarrea, vómitos, picazón, pérdida de apetito e insomnio, además de todo su dolor emocional. A través de su sufrimiento, Job sintió que el cielo estaba en silencio. No había ninguna explicación de parte de Dios. Algunos de sus amigos vinieron desde lejos y se sentaron con él en silencio por toda una semana, pero luego se fueron levantando uno a uno para condenarlo, dándole un discurso tras otro. Job lo resistió todo. Y aunque su perspectiva y su paciencia con Dios decaía, su fe en Dios siempre permaneció intacta. Finalmente, en medio de su dramático conflicto con el sufrimiento y el silencio del cielo, sus consejeros terminan de hablarle. Todos se sientan en silencio, como si estuvieran cansados de hablar. El capítulo 38 en el libro de Job lo cambia absolutamente todo, porque allí es cuando Dios habla. Abramos nuestras Biblias entonces en Job capítulo 38, comenzando con el versículo 1. La palabra de Dios dice: Entonces respondió Jehová a Job. Detengámonos por un momento. ¿No son estas palabras maravillosas? Entonces Jehová le respondió a Job. Hemos esperado este momento hace bastante tiempo, ¿no es así? Para Job seguro que se sintió como una eternidad. Finalmente, una palabra de parte de Dios. Este es a todo esto el discurso más largo de parte de Dios registrado en toda la Biblia. Él va a entregar palabras de consuelo, pero no quizás como esperaríamos que lo hiciera. De hecho, su discurso quizás lo sorprenda completamente, porque solemos esperar respuestas suaves y soluciones simples. Pero note cómo llega la voz de Dios a esta escena. Versículo 1. Dios respondió desde un torbellino. ¿Cree que fue simplemente una ironía que la voz de Dios viniera de la misma cosa que tomó las vidas de los hijos de Job? ¿Habrá sido este un mensaje sutil de que incluso los efectos devastadores de la naturaleza no escapan del control de Dios? Yo creo que sí. Dios dice en Job 38:3, Ahora ciñe como varón tus lomos, o sea, prepárate para lo que se viene, porque esto no va a ser fácil. En los tiempos de Job, cuando un hombre empezaba un trabajo arduo físicamente, o empezaba a correr o a pelear, agarraba el borde de su túnica de entre medio de sus piernas y lo pasaba por el frente a través de su cinturón para tener mejor movilidad. El Señor le está diciendo a Job que se prepare para una tarea difícil, para una tarea desafiante. Y este desafío era una prueba, un examen. Dios le dice a Job: quiero que me instruyas, quiero que me des algunas respuestas. O sea, prepárate para el examen sorpresa más difícil de tu vida. Y la primera pregunta la encontramos en el versículo 4.
¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Lo que Dios está a punto de hacer a través de este discurso es hacerle a Job pregunta tras pregunta, y cada una de ellas es acerca de la creación. Todas las 77 preguntas. Ahora, antes de continuar, me gustaría aclararle aquí qué es lo que Dios no está haciendo. Dios no está condenando a Job, lo está guiando. Dios tampoco le pide disculpas por nada de lo que ha hecho. Dios tampoco está justificando sus hechos. Dios no le ofrece explicaciones, ni siquiera sus condolencias. No responde a la pregunta del sufrimiento en el mundo, no explica la acusación de Satanás o su participación en lo que le ha pasado a Job. Dios no explica por qué cosas malas le pasan a la gente buena o por qué cosas buenas le pasa a la gente mala. Dios increíblemente no provee explicación alguna. Dios simplemente señala hacia su creación. Empezando en el capítulo 38, cuando Dios comienza a consolar a Job, en lugar de responder a las preguntas de Job, Dios le hace 77 preguntas. Dios va a hacer esto a través de 2 discursos. El primer discurso comienza en el capítulo 38 y termina en el capítulo 40, versículo 1. El segundo discurso comienza en el capítulo 40, versículo 6, y abarca hasta el final del capítulo 41. En vez de cubrir todo el discurso en un solo estudio, como lo hicimos con Elifaz o Eliú, me gustaría ir más lento mientras estudiamos esta fascinante respuesta de parte de Dios. Y también me gustaría destacar las respuestas de Job. Después de la primera ronda de preguntas de parte de Dios, Job responde en el capítulo 40, versículos 3 al 4, básicamente diciendo, no voy a responder porque no lo sé. ¿Tuvo alguna vez una prueba sorpresa en el colegio y no sabía ninguna de las respuestas? No es una linda experiencia. Job va a volver a sus días de alumno y va a estar sentado en una clase donde él es el único estudiante. El profesor acaba de pedirle que se ponga de pie y responda a sus preguntas. Y Dios le hace preguntas de cosmología, oceanografía, meteorología, astronomía y zoología. Dios le va a preguntar a Job acerca de la profundidad del océano, las medidas de la tierra, el origen y la división de la luz, los ciclos hidrológicos y los elementos atmosféricos. Dios le va a preguntar a Job acerca de las constelaciones y sus movimientos. Le va a pedir a Job que explique la naturaleza de los animales como el león, el caballo, el ciervo, el asno, el águila y el avestruz. Dios va a describir al Behemoth y al Leviatán y le va a preguntar a Job si sabe cómo controlarlos. Y Job finalmente va a responder, Señor, no sé ninguna de las respuestas. Ahora, ¿está Dios tratando de humillar a Job? No, Él está tratando de desarrollar en Job una mayor confianza y fe en su poder, en su soberanía y en su cuidado. Sin embargo, piense también acerca del hecho de que aquí se sienta un hombre totalmente devastado y enfermo. Ha perdido su salud, su familia, todos sus hijos, sus finanzas. Está en bancarrota, afligido y al borde de una amargura irreparable, ¿y Dios quiere que piense acerca de un avestruz? ¿Y Él lo quiere llevar al zoológico? ¿Qué tipo de ayuda es esa? ¿Qué tipo de respuesta es esa? Lo que me gustaría hacer el día de hoy es simplemente revelar por qué la creación de Dios no es simplemente un párrafo irrelevante en un credo antiguo, sino una parte vital del cristianismo. Es absolutamente necesario para nuestra relación con Cristo y nuestra esperanza en medio de las pruebas. Mire, el creacionismo no es una posición doctrinal poco relevante, es una pieza fundamental de nuestra salvación. Y si le suena exagerado es solo porque la Iglesia ha cedido a la presión de las teorías de la evolución y ha dejado de lado la Escritura.
La razón por la que la mayoría se sorprende al descubrir que Dios ofreció consuelo al señalar su obra creativa es porque el común de las personas no cree que Dios creó el universo. Cree que todo simplemente evolucionó gracias al tiempo y la casualidad, o que Dios como que empezó todo y luego dejó que evolucionara por billones de años. Pero sabe que eso no trae consuelo alguno, porque primero es una invención humana, le quita el verdadero significado a la palabra de Dios, hace un desastre y contradice las enseñanzas de la Biblia. Francamente, no hay nada más fundamental que Génesis capítulo 1. En contra de este capítulo es que Satanás ha lanzado sus ataques más grandes. Abundan teorías al respecto. Aún hay varios que dicen ser evangélicos y sostienen la teoría que los días de la creación son realmente eras evolutivas, o que la historia de Adán y Eva es simplemente una metáfora. Sin embargo, querido oyente, si Génesis 1 es una metáfora porque simplemente es muy fantástico para ser literal, entonces, ¿por qué creer en el diluvio, o la Torre de Babel, o cualquier otro milagro? ¿Cuán fantástico es el nacimiento virginal, o la expiación de Cristo por nuestros pecados? Escuche, defender el creacionismo no es un tema secundario, es un tema vital para el creyente. Permítame darle un par de razones. Primero, si los 6 días de la creación no son literales, no podemos confiar en el resto de la Biblia. Una de las mejores formas de interpretar la Escritura, de hecho, es permitir que la Escritura se interprete a sí misma. ¿Y qué dice el resto de la Biblia? El mismo Señor Jesucristo dijo, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Marcos 10:6. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y cada pasaje en la Escritura que habla de Génesis lo trata como un registro histórico y literal. Dios es el autor de la Biblia y Él es el único testigo que vio desde un principio cómo Él creó todo de la nada. Juan 1, del 1 al 2 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y Juan continúa en el versículo 3 diciendo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cada vez que el Nuevo Testamento habla de la creación, también lo hace en tiempo pasado, como un evento que ya concluyó, una obra inmediata de Dios, no un proceso evolutivo. Escuche esto, la razón por la que tenemos una semana de 7 días y los judíos celebran el sábado es porque Génesis es literal, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó al 7º día. Éxodo 20:11. Sin una creación literal, no hay razón para creer el resto de la Biblia. En segundo lugar, sin una creación literal, no tenemos un evangelio que predicar. Los apóstoles, de hecho, les predicaron a los evolucionistas de su tiempo, a los budistas. El budismo ya había llegado al mundo mediterráneo para los tiempos de Jesús. También a los estoicos y los gnósticos, que no creían en un Dios personal ni en la creación. Ellos eran los estudiosos, los eruditos de aquellos tiempos. Y en Hechos capítulo 14 leemos que Pablo les predicó a estos filósofos y eruditos diciendo, «Os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay». Hechos 14:15. En Atenas nuevamente el creacionismo es parte del evangelio predicado por Pablo y dice, «Este Dios no conocido es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas». Y escucha ahora con atención, «De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación». Hechos 17, del 23 al 26.
¿Y cómo es que Dios hizo todo esto? Él es Dios, todopoderoso. Como David escribió, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Me gusta cómo John Wesley lo expresó y dijo, Dios creó todo lo que existe y ni siquiera le costó. El intelectualismo en casi toda nación a través de la historia ha repudiado el creacionismo. En su reemplazo reina algún tipo de teoría evolucionista. Los mitos de la evolución dominan el hinduismo, el budismo, el taoísmo, sintoísmo, animismo. Incluso se puede ver en el islam, el judaísmo y el cristianismo liberal. No es de sorprenderse que Satanás ataque la palabra de Dios en este punto, porque sin creación, la credibilidad de la Biblia se rompe en 1000 pedazos. El Evangelio pierde su poder. Sin creación no hay mensaje de salvación. Considere el hecho de que si Génesis 1 al 3 no es un recuento literal de los orígenes, y Adán realmente no fue el primer hombre ni el ancestro de toda la humanidad, entonces la Biblia no tiene ninguna explicación de cómo el pecado entró al mundo. Aún peor, si Adán no cayó en pecado como nuestro representante humano, tampoco podemos ser redimidos por Cristo, el representante de los redimidos. El apóstol Pablo escribió a los Corintios, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15:22. Pablo no podía haber sido más claro cuando escribió, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Romanos 5 del 12 al 17. Sin una creación literal no tenemos evangelio que predicar. Y sin una creación literal no hay cielo a dónde ir. Mire, la verdad es que la evolución elimina al Dios de Génesis y al Dios de Apocalipsis, que viene a crear un nuevo cielo y una tierra nueva. La promesa de una nueva creación va a ser posible gracias a la poderosa palabra de Dios, no a un proceso de billones de años. Si usted cree por fe que Dios creó todo de la nada, como dice Hebreos 11, entonces no va a tener ningún problema en creer que Dios puede transformar su cuerpo en uno inmortal y sin pecado, que Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Piensen esto, aquí hay un hombre que lo ha perdido todo. ¿Y qué es lo que le dice Dios? Job, observa algunas de las cosas que he creado. Este es mi poder y providencia. Déjame darte un tour por la creación, ver los cielos y la tierra, los animales, los grandes fenómenos climáticos. En su maravillosa sabiduría, Dios sabía que mostrarle la magnificencia de su creación ayudaría a calmar el corazón de este hombre sufriente, porque elevaría su perspectiva de Dios. Job ahora podía encontrar seguridad en su Creador Supremo. La ciencia aún sigue tratando de entender la increíble demostración del poder y el diseño de Dios. Por ejemplo, el estudio del ADN sigue sorprendiendo a los científicos. La tremenda creatividad de Dios cada vez recibe una mayor apreciación. He leído que nuestro ADN tiene tanta información que sería capaz de llenar 6 millones de páginas. Esa es la creación y el diseño de nuestro Dios. Nos da valor, significado y propósito. Lo que Dios está recordándole a Job es que Él lo creó todo, que Él lo sabe todo, y por ende, Él lo entiende todo también. Sabe que nosotros no tenemos todas las respuestas, pero Dios sí. Y Dios le va a revelar a Job que Él es digno de su confianza,
aun si no le da explicaciones o respuestas desde lo alto. Hay varias lecciones que podemos sacar de esta prueba sorpresa. Permítame darle 3 de ellas. Primero, si Dios nos creó, Él puede salvarnos. Al poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, podemos nacer de nuevo instantáneamente. Nos convertimos en miembros de una nueva raza redimida. El Dios que es poderoso para diseñarnos es capaz de perdonarnos también. Segundo, si Dios es lo suficientemente poderoso para crear el universo, Él es poderoso para controlarlo también. Dios está asegurándole a Job que Él aún está en control. Tercero, si Dios pudo crear este universo, Él puede recrearlo también. Querido oyente, estamos a punto de descubrir, mientras Dios comienza a dar sus palabras de aliento, que la solución para el sufrimiento no se encuentra en una respuesta o en una explicación, sino en una persona. El apóstol Pedro escribió: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. 1 Pedro 4:19. Escuche, nuestra esperanza en medio del sufrimiento está ligada a la verdad de que Dios es nuestro Creador. Él creó todo lo que existe. Él controla todo lo que creó. Y Dios armoniza lo que controla para que todo coincida con su plan eterno. Querido oyente, podemos confiar en Dios, porque Él es nuestro Creador. Gracias por acompañarnos en este mensaje de Sabiduría para el Corazón, un programa del Ministerio Sabiduría Internacional. Al meditar en la respuesta de Dios, descubrimos que su grandeza y soberanía son un ancla segura para nuestra fe, incluso cuando no comprendemos su plan. Este mensaje se titula Encontrando seguridad en su Creador Supremo. Puede descargar el audio y el manuscrito de esta lección de manera gratuita en nuestra página web sabiduriaespanol.org. Allí también encontrará una variedad de recursos bíblicos diseñados para fortalecer su vida espiritual. Mientras explora nuestro contenido, aproveche de suscribirse a nuestra lista de correo electrónico y a nuestro canal de WhatsApp. De esta forma, nunca se perderá las noticias y nuevos recursos del ministerio. Le esperamos en nuestro próximo programa.